Vamos a continuar con el estudio en la epístola de Judas y vamos a volver a leer el verso 3, 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la Iglesia, la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día del gran juicio. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Bueno, habíamos visto en el verso 3 la palabra amonestar. El apóstol decía que él tenía gran solicitud, dice, de escribirle a ellos. Y habíamos estado viendo cómo realmente a veces el hombre se compadece naturalmente o falsamente de otro hombre. ¿Por qué? Porque no entiende las cosas espirituales. Y esto pasó, habíamos visto, con el apóstol Pedro. Y vimos cómo el Señor le reprendió, porque en ese momento fue usado por el mismo Satanás. El hermano decía que teníamos que tener un discernimiento en cuanto a una enfermedad o a una lucha que pasábamos. Y realmente acá Pedro no entendió que él estaba siendo usado. Por eso es que el Señor le había reprendido, y eso lo habíamos visto, ya ustedes habían visto esto en Mateo 16. Y bueno, hermanos, realmente habíamos visto también que debemos estar atentos en todas las cosas, porque nuestro enemigo va a usar aún a un hermano, la cual le amamos mucho, o a un familiar, ya sea un padre, una madre, un hijo, una esposa, esposo, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros en la obra. Y vemos a David. Bueno, vamos a ver un poquito sobre este vencedor total. Él se separó de su gran amigo y hermano, Jonatán. Primer libro de Samuel. Vamos a leer un poquito en el capítulo 20 y vamos a ver un poco el verso 1 y no lo vamos a leer todo por causa del tiempo, pero usted en su casa puede hacerlo. Dice, después David huyó a Nayot en Rama y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida?
Vemos acá David estaba realmente seguro de qué había hecho, pero vemos que Saúl, un hombre carnal, empezó a perseguirle, tuvo envidia de él, y bueno, y vemos a Jonatán, carnalmente también prometió algo que pensó que podía hacerlo. Y el verso 2 dice, él le dijo, en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará grande ni pequeña que no me la descubra. Pues me ha de encubrir mi padre este asunto, no será así. Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá, no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Vemos como David, ya el Espíritu Santo, al ser ungido, le había mostrado lo que Saúl estaba determinado a hacer. Pero vemos que Jonatán quería retenerle realmente y bueno, buscaba muchas maneras para convencerle. Y el verso 4 dijo, Jonatán dijo a David, lo que deseare tu alma haré por ti. Y David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será luna nueva, y yo acostumbro a sentarme con el rey a comer. Mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Y si tu padre hiciere mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Y si él dijere, bien está, entonces tendrás paz tu siervo. Mas si se enojare, sabré que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán dijo, nunca tal suceda, antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Y dijo entonces David a Jonatán, ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y bueno, allí, hermano, nosotros sabemos que ellos concertaron en sí cómo avisarse, porque Jonatán estaba seguro, como decía el hermano, a veces estamos seguros en nuestra naturaleza humana, pero no porque realmente hemos consultado algo. Y él demasiado quería llevar a David, y era porque le amaba, no decimos que no le amaba, pero le amaba de una manera natural, le amaba todavía de una manera natural. Y para ir adelantando, vamos a ver el verso 41 y el 42. Y dice, y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces, postrándote hasta la tierra, y besándose el uno al otro, y lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Fíjese usted que realmente había una amistad entre ellos, una amistad de hermanos, Y el verso 42 dice, y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre.
Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Bueno, vemos a David. Él estaba seguro de su elección. Él había decidido ir al desierto. Y él también amaba a Jonatán de una manera especial, hermanos. Pero vemos que Jonatán volvió al palacio. Diríamos, qué tonto este David. ¿Cómo puede ser que eligió irse al desierto? Si él podía haberse escudado y haber ido a hablar con Saúl y Jonatán, pero David estaba seguro de lo que Dios tenía preparado para él. ¿Y qué tenía preparado? Él sabía que un día reinaría, porque eso lo encontramos en 1 Samuel capítulo 16. En el capítulo 16 y el verso 11 al 13, dice: había llegado Samuel a la casa, porque Dios le había mandado, diciéndole, vamos a leer el verso 1, a ver. Y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Bueno, sabemos lo que hemos leído este pasaje, y si no puede usted en su casa completar la lectura, que pasaron los demás hijos. Y bueno, pasaron a algunos con una hermosa presencia, muy, vamos a decir, muy fuertes, nada que ver con el chiquitito David, nada que ver. Pero Dios dice, yo lo desecho. Él le había puesto sus ojos en el joven David. Era un joven de alrededor de entre 16 y 18 años, dicen los estudiantes de la Biblia. Y bueno, y vemos entonces en el verso 11, dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta a las ovejas. No le habían dado importancia a este jovencito, porque estaba allá en el campo, en el medio de un montón de ovejas. Dice que los hermanos de David eran diestros en batallas, eran hombres de batalla, pero David solamente cuidaba ovejas. Pero eso era lo que Dios quería, un cuidador de ovejas. Y dice que, y él respondió: queda aún el menor, que apacienta a las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramat. Vemos acá como David había realmente tomado en serio esto. Y esto es lo que pasó, por eso él fue al desierto, seguro de lo que iba a pasar con él. Él se fue al desierto, mientras dice que Jonatán volvió al palacio. Y a veces es así, hermano. A veces el Señor nos invita un poco a ir al desierto. Pero estamos tan cómodos en la ciudad. No nos falta nada, es fácil, alargamos la mano y tomamos un vaso de agua fresca y salimos a la puerta y tenemos el colectivo o algunos tenemos el auto y bueno, es fácil servir a Dios de esta manera. El problema es en el desierto.
Allí no hay agua fresca, hay que caminar para encontrarla. Y aprieta el sol y la arena a veces se levanta y nubla un poco la vista, nos quita un poco, no podemos ver bien del otro lado que hay. Pero David no se amilanó. Él estaba seguro de lo que Dios le había prometido y era un reino. Había un reino por delante, pero él debía ser preparado. Él debía ser preparado. Y a veces a eso es lo que le escapamos. Y él había creído en la palabra de Jehová Dios. Y él allí había sido ungido para reinar. Pero no es que el rey sube nomás y reina sin ser preparado. Tiene que ser preparado para reinar, para saber lo que tiene que hacer. Hermano, y usted y yo, y cada uno, nos estamos preparando para reinar. Y a veces, hermano, estamos en el desierto de esta vida y nos cuesta un poco. Y hay alguno que no nos entiende y dice, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Si estás aquí y te cuesta hacer aquello y te cuesta hacer aquello otro. Y bueno, así viene el desaliento, Pero vemos que David tenía la revelación por el Espíritu Santo que Dios tenía que prepararlo, porque dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y David creyó que así sería, y a veces nuestra elección bajo la guía del Espíritu no la entienden quienes nos rodean, no entienden lo que hacemos, y dice, y no sé por qué lo hace, si acá no le falta nada. Pero el Señor sí sabe lo que ha puesto y lo que nosotros entendemos. Por eso es que tenemos que tener una visión. Y esa visión la da el Espíritu Santo. Y a Él no le importó. Y hermano, a usted tampoco debe importarle lo que digan. Si estamos en la voluntad de nuestro Dios, bueno, Él nos va a ayudar y nos va a guardar y nos va a dar todo lo que para lo cual nos ha llamado. Hermano, el llamamiento no es fácil. El Señor nos llama, pero nosotros tenemos que prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos? A través de la guía del Espíritu Santo. Vamos a ver en 2 de Timoteo, capítulo 2, el verso 1, el verso 7, el 11 y el 12. A veces queremos reinar, hermano, pero no queremos entrar en el desierto. Y no es así. Dice, tú pues, hijo mío, dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, como fuiste llamado, bueno, vas a tener todas las comodidades. Parece que mi Biblia es otra. Tú pues, dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermano, estamos militando en el mensaje de la gracia. Y la gracia no es muy bien aceptada. Va a haber obstáculos, va a haber desprecio, va a haber cosas y también las adversidades, y va a haber lucha, y vamos a entrar en ese desierto, y vamos a ser perseguidos. No piense, hermanos, que todos, qué bueno, hermana Mirta predica la verdad. Vamos a seguir a la hermana Mirta. No le van a aplaudir, no. El mensaje de la gracia no es popular, hermano. El mensaje de la gracia no es popular. No es como el mensaje que tienen nuestros hermanos débiles. Juntan mucha gente y bueno, y es popular. Y entra alguien y lo aplauden. No, nosotros no. Y Pablo dice,
gloria de los hombres no recibo. Pablo fue perseguido por presentar este mensaje, hermano. Y bueno, David estaba preparándose para reinar. Vamos a ver el verso 7 de este mismo capítulo. Pablo le dice al joven Timoteo: considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Pensá, Timoteo, lo que te estoy diciendo, le dice Pablo. No te estoy prometiendo algo especial. Si querés ser un buen soldado, vas a sufrir. Y dice el verso 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades y hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Hermano, si usted predica la verdad, tal cual está, bueno, no lo van a aplaudir, ni le van a seguir mucho, solo aquel que tiene corazón para el Señor, solo aquel que ama al Señor, solo aquel que anhela realmente aprender este camino de la gracia. Y no olviden nunca que el camino de gracia es un camino de humillación, para luego ir ¿dónde? A donde está nuestro amado, allá, y reinar con Cristo. Pero no espere reinar aquí, No espere reinar aquí. Aquí va a reinar sobre su carne usted, pero no sobre los que le rodean, porque se van a levantar. Dice Pablo en el verso 9, en el cual sufro penalidades. Y sí, 2 por 3 lo ponían en la cárcel por predicar la verdad. Le llamaban palabrero y cuantas cosas. Hasta prisiones a modo de malhechor. Recuerde allá los Hechos, capítulo 22, dice que estaban allá en el calabozo de más abajo, en el más profundo, en el cepo, donde había mucha humedad y cuantas cosas, y todo llagado de los latigazos. Pero él estaba seguro de lo que estaba haciendo. Qué tonto este Pablo, habiendo sido un general del ejército, ahora venía a ser un perseguido. Pero por la causa del Señor, hermano. Si es por la causa del Señor, bueno, amén, bienvenido sea, que el Señor nos ayude. Porque a veces nos queremos levantar y decimos, ¿y por qué me persiguen? ¿Y por qué esto? Y no queremos enojar un poco, no. Gracias, Señor, porque en parte somos participantes de los mismos sufrimientos y desprecio del Señor. En parte, no vamos a llegar a la cruz, pero sí, en parte somos, porque nos tenemos que ser semejante a Él, dice. Tenemos que ser semejante a Él. Leemos el verso 11 y el 12. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, bueno, acá viene, a esto aspiramos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. No la salvación. El hermano que no tiene enseñanza dice, si usted niega al Señor, usted se va al infierno. No. Si le negaremos, Él nos negará ¿qué? El reinado. No vamos a poder reinar con Cristo. ¿Y cómo es negarle? Bueno, volvemos a Palacio. Volvemos a Palacio. Y decimos, yo quiero las comodidades. Yo quiero las comodidades de Palacio. Dice, si fuéramos infieles, dice, Él permanece fiel y Él no puede negarse a sí mismo. Fíjese, hermano, dice, si somos muertos con Él, viviremos con Él. Y si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Está sufriendo usted por la causa del Señor? ¿Le persiguen por la causa del Señor, por ese mensaje glorioso que el Señor nos puso? Bueno, gracias, Señor. No es fácil, pero contigo, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo se levantaba en fe, Seguimos viendo
A veces queremos reinar, pero no queremos ir al desierto, a esa preparación. Pero hermano, para llegar a esa preparación, tenemos que pasar por el desierto. No olvide esto. Apocalipsis capítulo 19. Fíjese, es un versículo prácticamente que siempre leemos y dice el verso 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Dónde se preparó? En el desierto. Acá en el desierto. Este mundo, en este momento, para el creyente de gracia, es un gran desierto. Es un gran desierto. Y acá está nuestra preparación. Pero aquel que se está preparando no mira al costado, no mira al otro costado, mira adelante, porque allá me pone su mirada en la meta, en el premio, la cual es Cristo. Y fíjese lo que dice. Y a ella, dice, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Fíjese, hermano, dice, su esposa se ha preparado. Le persiguen, hermano, le critican, hablan de usted mintiendo. El apóstol Pedro dice gozado y alegrado, dice cuando hablan de vosotros mintiendo. No dice cuando dicen verdad. Bueno, si dicen verdad, bueno, vamos a pararnos un poquito y vamos a mirar. Vamos a mirar un poco, porque a veces podemos decir, no, me persiguen y dicen alguna verdad. No, si dicen alguna verdad, bueno, Señor, acá está, yo todavía esto no lo puedo vencer, pero tú me vas a ayudar a vencer esto. Pero si hablan mintiendo, si dicen alguna, calumnia, que sería la palabra, gracias, Señor, gracias, Señor. Y recuerde, no se enoje con quien está haciendo eso. ¿Sabe por qué? Porque el Señor decía, Padre, dice, perdónales, porque no saben lo que hacen. Nosotros, hermanos, tenemos la mirada puesta en un galardón muy grande, muy grande. La meta es hacia adelante, hermano. Y realmente van a haber circunstancias, van a haber cosas. Tenemos que pasar por el desierto y no volver atrás jamás. Y esto ya lo dijo Agur, escribiendo en Proverbios capítulo 30 y el verso 30. Proverbios capítulo 30 y el verso 30. Él estaba escribiendo, hermano, allá. Y seguramente en algún momento él pensó en el león de la tribu de Judá. Y fíjese lo que dice. El león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. No vuelve atrás por nada. Si el Señor le dio un ministerio, si usted está clamando al Señor por algo y el Señor le da, no piense que donde vaya o con donde esté va a ser fácil. Le van a perseguir. ¿Qué decía el apóstol Pablo allá en el capítulo 20? Dice, y se levantarán de entre vosotros. Oh, qué tremendo, hermano, qué tremendo. Por eso es un gozo cuando vemos que el hermano, el dirigente, el que el Señor puso al frente, puede estar estudiando la palabra y con él otros hermanos, porque esos hermanos le van a ayudar en el momento que se levanta la lucha, porque también se van a levantar dentro de la congregación aquellos que no entienden. Pero hermano, ¿qué está haciendo? ¿Pero por qué esto? Pero aquellos que están entendiendo se van a poner al lado del hermano y van a hacer como hicieron con Moisés. Él estaba cansado. Y a veces, hermano, los siervos de Dios se cansan, pero dice que Dios sacó de él de su misma porción y puso sobre 80, y esto le ayudaron en la obra.
Y bueno, eso es lo que estamos haciendo acá. Estamos aprendiendo juntos la palabra, hermano. Y bueno, ¿para qué? Para hacer ayuda a otros. Para hacer ayuda a otros. Y bueno, y en el ministerio que el Señor nos pone también. Acá hay hermanos que vienen de otros lados, que también el Espíritu Santo pueda tocar esas vidas, y si no, el pastor no tiene este mensaje, no apuradamente, pero que llegue el tiempo que le puedan llevar. Y si el pastor tiene este mensaje, y bueno, va a ir entendiendo para qué, para ponerse a su lado y ayudarle en la obra. Hermano, en los tiempos que vienen son difíciles. El hombre a veces pone su confianza, bueno, estamos a punto de cambiar un gobierno, y si no, con el que viene vamos a estar mejor. Hermano, usted y yo, nuestra confianza no está puesta en hombre. Nuestra confianza está puesta en el Señor. Porque ¿sabe una cosa? El que viene va a tener que seguir los planes de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Que vamos a mejorar? ¿Que esto va a ir mejor, dice la Biblia? No, tiene que empeorar para que el mundo vea, pero a usted y a mí, no por el gobierno que suba, sino por el que Dios permita que suba, porque si sube es por la permitencia de Dios. Él nos va a proveer todas las necesidades. Y cuando no nos provea, va a ser para que busquemos más, y para que creamos más, y para que pidamos más, pero al Señor. No dependemos, hermano, de eso. Bueno, así es, los tiempos son difíciles, y a veces pensamos, nos apoyamos en hombre, y ningún hombre nos puede dar la salida, solo el Señor. Esa es nuestra salida. Y fíjese, dice, león, dice, fuerte entre todos los animales, no vuelve atrás por nada. Y eso es lo que estaba haciendo David. Hermano, realmente tenemos que ser sumisos a la palabra de verdad. Es aguda, hermano. En la palabra está todo. A veces nos toca fibras que parece que nunca nos iban a tocar y que yo no iba a soportar. Pero el Señor hace, hermano. Y el Señor nos pule. Y por eso nos habla así. Por eso el Señor nos corrige de esta manera. Vamos a ver Hebreos capítulo 4. El apóstol Pablo hablándole a los hebreos. Y el versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Fíjese lo que dice la palabra. Dice, primero que es viva, y segundo es eficaz, y tercero es más cortante que y cuarto que toda espada de dos filos. Quinto, penetra hasta partir el alma. Sexto, y después comienza, primero el alma parte, segundo el espíritu, tercero las coyunturas, cuarto los tuétanos. Y el punto 7 que habíamos visto anterior dice, y discierne los pensamientos. Octavo, las intenciones del corazón. Hermano, al Señor no le engañamos. Yo le puedo engañar a usted y usted a mí, pero al Señor Él nos conoce íntimamente. Él sabe lo que estamos pensando, lo que pensamos antes de venir, lo que pensamos anoche, lo que no le contamos ni a nuestra almohada. Él conoce. A veces no le contamos a nadie. Y tenemos un pensamiento, hermano.
pero Él conoce, Él sabe, y Él nos conoce a cada uno. Con razón, David decía, muéstrame aún los que me son ocultos. Salmo 19 dice eso. Muéstrame, dice, aún los que me son ocultos. A veces también hasta nosotros nos creemos, vamos a decir, tan perfectos, que bueno, no, está oculto de nosotros, pero el Señor nos conoce. Como pasaba con Job. Dios hace la declaración más grande y más hermosa, y creo que cada uno quisiéramos tener. En el capítulo 1 dice, no has considerado a mi siervo Job. Pero era un religioso perfecto. Y Dios tenía que tratar con ese corazón. Dios miraba esa parte, pero miraba la otra que estorbaba, hermano. Miraba la otra. Y dice que Él conoce hasta las intenciones del corazón. Hermanos, si alguna vez llegamos a creer ser espirituales, debemos primeramente ser cortados por la palabra. La palabra tiene que cortarnos. El versículo que hemos leído anteriormente. Tiene que cortar, hermano. Y ahí, al ser cortado por la palabra y dejarla que trabaje y separe lo carnal de lo natural y el estado anímico y lo que es sobrenatural. Bueno, realmente lo carnal es natural y también anímico. Y lo que es sobrenatural y espiritual, y realmente el Señor así nos va a enseñar por la palabra lo que nuestra carne quiere. Y nuestra carne quiere muchas cosas. Es muy pedigüeña. Y a veces nosotros le hacemos mucho caso, mayormente. Y lo que Dios quiere, y cómo tenemos que rendirnos a su palabra. Y si nos rendimos a su palabra, llegaremos a ser separados de los hombres en todo, en el andar, en el vestir, en el hablar de la nueva creación. Efesios 4:22. El otro día hablábamos, ¿no?, del hablar. En Gálatas tocábamos también ese tema y veíamos que a veces no nos damos cuenta y entramos en conversaciones que no corresponden, que no estamos agradando a Dios. Y hermano, cada uno de los que estamos aquí, el Señor algún día le va a llamar a un lugar en la cual tiene que ser ejemplo. Pablo le dice al joven Timoteo, sé ejemplo en todo, en todo. Y eso no es de un día para otro, es un proceso que se va haciendo en el creyente. Vamos a ver qué dice, como vimos, Efesios capítulo 4, verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está ¿qué? Viciado, conforme a los deseos engañosos. Esta carne, hermanos, si le hacemos caso, las quiere todas, no desprecia nada. Así es, pero fíjese lo que dice el verso 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y acá viene la vestidura. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fíjese, hermano, que realmente cómo nos tenemos que conducir. Verso 25, seguimos. Por lo cual, desechando la mentira, pero una mentira chiquitita nomás. Vamos a ser veraces, hermanos, que el Señor nos ayude. Porque en la boca de un mentiroso hay un dicho egipcio, todo es dudoso. Pero
y nosotros damos la palabra, mayormente, hermanos, los que damos la palabra. Vamos a ir, aunque no nos convenga, vamos a ir con la verdad. Vamos a ir con la verdad, para que cuando paremos en el púlpito y demos la verdad, la palabra tenga peso. Que el Señor nos ayude. Y si tenemos esa tendencia, porque está en la carne, y estamos el hermano que da la palabra, yo tengo mi lucha contra eso, el hermano Fernando tiene su lucha contra eso, y cada día tenemos nuestra lucha natural también, nuestra propia lucha, pero queremos ser veraces para agradar a Dios. Y bueno, seguimos, verso: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. A veces pensamos que somos muy familia porque, bueno, Abigail y su tío y Susana y el tío y con sus hermanos, y son familia. Y bueno, y los dos muchachos que están acá, hermanos, ¿vio? Pero dice que somos miembros los unos de los otros. Somos más familiares, los cristianos. Hay un lazo, amor fraternal, entrelazado. Hay un lazo, miembros los unos de los otros. Verso 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. A ver si la verdad nos enojamos por algo entre hermanos. Y por años, hermanos, llevamos este enojo. Había un hermano que iba a partir y había un gran enojo entre ellos por causa de la obra. Años pasó y el hermano, muy poco tiempo antes de partir, se hizo un viaje a Formosa y arregló con el hermano, y bueno, él no se sentía libre, él decía, hay algo. Y bueno, ¿por qué esperar tanto? No se ponga el sol. Yo le pregunto a estos dos muchachos cuando eran, y quizás ahora, ¿no se enojan a veces entre ustedes? Yo pienso que sí. Y bueno, pero un rato. Y después allá al otro día, si no va uno, va el otro y se hablan. ¿Por qué? Porque son hermanos. Y nosotros también somos hermanos. Estamos todos comprados por la misma sangre. Todos comprados por la misma sangre. Y a veces, hermano, parece que fuéramos enemigos más que hermanos. No nos podemos oír nombrar el uno del otro. Parece que nos odiáramos. Y eso no está bien. El que hurtaba, ni deis lugar al diablo, verso 27. Sí, si ese enojo dura tanto tiempo, estamos dando lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo, dice, y el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. A veces vemos la necesidad de otro, ¿y qué decimos? Que se arregle, que el Señor nos ayude, que tenga para compartir. Verso 29, y a esto venimos: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Bueno, en esa parte no solamente estamos hablando de mala palabra, que no debe ser en una boca donde sale agua dulce, no puede salir amarga, pero a veces la palabra corrompida también es la palabra de Dios mal dada. Ninguna palabra corrompida, o darla con un sentido, si digo esto, se va a enojar, mejor no lo digo, y doy vuelta y lo disfrazo. Es una palabra corrompida, porque la palabra de Dios dice así, y si dice así, bueno, dice así. Después hablaremos, nos entenderemos, pero vamos a presentar la palabra, ¿cómo está? Sino el que sea buena. ¿Para qué? Para la necesaria edificación
a fin de dar gracia a los oyentes. Está hablando del que da la palabra. Si no, hermanos, si nosotros medramos o escondemos cosas, no vamos a dar gracia a los oyentes. Fíjese cómo Pablo estaba entendiendo esto. Y el verso 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y esto hay mucho en el pueblo de Dios. Verso 31. Quítense de vosotros toda amargura. Cuando hay amargura contra algún hermano o contra algún familiar, qué triste que es. Porque hablamos de un tema y sale el hermano, sale el familiar, sale... Es como cuando hay un matrimonio que se separa, ¿no? ¿Y qué dice? Usted le escucha hablar a la esposa y Juan tiene la culpa, porque me hizo esto y aquello y aquello y aquello y sale, porque hay amargura. Y habla con Juan, no, Berta tiene la culpa, porque era así, era así, era allá. Sale. Bueno, así es con los hermanos, entre familiares, entre hermanos. No, porque ellos así, porque yo acá, porque este y porque el otro. ¿Y qué dice? Quítense de vosotros toda amargura. La amargura nos lleva al enojo, el enojo a la ira, y después de ahí viene la gritería, y después de ahí viene la maledicencia, por ahí decimos también malas palabras y cuantas cosas, y inventamos cosas por los hermanos también. Inventamos, hermanos, y no tenemos vamos a decir, esa respuesta. Y hermano, y estoy mayormente hablándole a usted que se está preparando para ser un obrero, Y hermano, y usted dirá, la hermana acá me habrá vencido, y no, todavía me falta, hermano, pero sé que con la ayuda del Señor va a ser. Tiene que ser así, hermano, tiene que ser así. Dice, y toda malicia. Y eso es lo que hablábamos la vez pasada. A veces entre hermanos hablan con malicia de las hermanas y las hermanas con malicia de los hermanos. Y como dije, los jóvenes nos oyen y también el mundo nos oye. Ahí son igual que nosotros había sido. Ellos también hablan así, como hablamos nosotros. Hermano, y Pablo dice ser ejemplo en todo, dice. Verso 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Como qué? ¿Como quién? Como el soberano. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermano, el Señor es soberano y Él nos perdonó. ¿Y quién de nosotros puede levantar la mano y decir, yo merecía que a mí se me sea perdonado porque yo no ofendí a Dios? Ninguno. Pero Él nos perdonó en Cristo, por medio de su sacrificio, hermano. Ese sacrificio perfecto, Él nos perdonó, hermano. Y bueno, perdone, hermano, porque eso no nos deja avanzar. Si tenemos algo contra hermanos, no nos deja avanzar. Siempre está. Yo por muchos años tuve algo que me había pasado en mi juventud contra unos hermanos y no podía ser libre hasta que un día entregué al Señor. Y hoy cuando los recuerdo con tanto cariño. Y me olvidé de aquello malo. Y quiero venir a lo bueno que ellos dejaron. Y a veces pasa eso, hermano. Que el hermano en su carne, sin pensar, lastima. Yo les puedo lastimar, hermano.
Pero, hermano, y usted sin querer también puede lastimar. Pero ¿sabe qué? Dice, antes sé benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios, que como dije es el soberano, el omnipotente, también os perdonó a vosotros en Cristo. El Señor nos perdonó, hermano. Por eso estamos aquí gozando de esto tan grande que nos puso en nuestras manos este mensaje de gracia. Primero nos llamó y nos perdonó. ¿Y después qué hizo? Nos llamó a prepararnos para ser esposa. 2 llamamientos tuvimos. El primero a salvación y el segundo a correr una carrera para ganar a Cristo. ¿Y queremos ganar al Señor? Tenemos que ser semejante a Él. Está pasando el tiempo. Seguimos un poquito más. Al menos el que anhela ser esposa debe hacer. Efesios capítulo 5 y el verso 7. Vamos a leer el 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, sobre el impío, Nosotros no somos hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijo de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. El mundo hace cosas vergonzosas de lo que ellos hacen en secreto, y ahora a la luz de todo. Antes era en secreto en aquel tiempo, ahora lo hacen a la luz de todo. Y otros, ¿qué hacen? Los aplauden. Y dice que nosotros no debemos participar de eso. Dice más, todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es la que lo manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Y acá sí le está hablando al creyente. Acá le habla al creyente. A veces el creyente está dormido y habla como el mundo y anda como el mundo y anda en las mismas cosas del mundo. No se ocupa del Señor. No quiere. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermano, es cierto, estamos en unos días muy malos. Usted va allá y clama y que la plata no hay, y que esto y que el otro y que va al otro y podríamos ser así, y podríamos ser así. Pero todas maneras que no corresponden. Hermano, si nos falta algo, vamos a doblar nuestra rodilla y vamos a pedir al Señor. Y Él dará. Él dará. Él nunca dice, Él ha sido mozo y ha envejecido y no ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Que el Señor nos ayude en esto, hermano. Hermano, esto es para el que anhela ser esposa. ¿Usted anhela? Yo sé que sí. Yo sé que sí, hermano. Y yo también. Y que el Señor nos ayude realmente a andar como a Él le agrada. Él, por supuesto, primero comienza por la nueva creación. Porque siempre enseñamos algo. El hermano legal prepara al creyente de afuera para adentro. ¿Y qué lo hace? Religioso. Porque se guarda religiosamente. Pero el mensaje de gracia, la palabra, nos prepara de adentro para afuera. Nos prepara de adentro para afuera. Por eso habíamos leído, el que hurtaba, no hurte más. O sea, el que robaba, no robe más. Pero cuando el Señor dice, el hermano dice, bueno, yo fumaba. Y un día levanté mi mano.
y pedí oración. Él sintió de ser libre de eso. Y bueno, Dios trabajó de adentro para afuera. Y después se ve la evidencia. Sin embargo, en otros lugares donde no hay enseñanza, entró usted y ya le puso el requisito. Así, 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 así. Y bueno, y hace como hizo Job, un hombre religioso. Y eso nos lleva otra vez a decaer pronto, porque cuando cayó, se fue y levantó más de lo que tenía antes. Porque tiene bronca, porque dejó carnalmente. Pero cuando el Señor nos saca, hermano, nos saca una vez y para siempre. Vamos a dejar aquí